Tratado contra el método, Paul Feyerabend. Principales conceptos del autor. Primero, todo vale. Segundo, la contrastación teórica. Tercero, la noción de la inconmensurabilidad. Cuarto, la libertad del individuo. Queda claro entonces que la idea de un método fijo o de una teoría fija de la racionalidad descansa en una imagen demasiado simple del hombre y sus circunstancias sociales. Para aquellos que contemplan el rico material proporcionado por la historia y que no intentan empobrecerlo para satisfacer sus instintos más bajos o sus deseos de seguridad intelectual en forma de claridad, precisión, objetividad o verdad. Estará claro que solo hay un principio que puede defenderse en todas las circunstancias y en todas las etapas del desarrollo humano. Este principio es todo vale. Feyerabend, 2007. Primer concepto, todo se vale. Al revisar la historia de Paul Feyerabend son notables los cambios de pensamiento en el autor. Al iniciar sus estudios con Karl Popper, defiende la interdependencia entre el empirismo y el racionalismo, para luego declararse antirracionalista, empirista, antiempirista, antipositivista y finalmente relativista, postura última a la que debe su reconocimiento, gracias a la polémica que despertó en la comunidad científica de aquellos tiempos, la noción de todo vale al momento de caracterizar las fuentes de conocimiento. Feyerabend defiende la postura en la que él plantea que ninguna de las metodologías de la ciencia propuestas hasta el momento han tenido gran éxito, ya que esas metodologías no coinciden con la historia de la física. Asimismo, considera que las metodologías de la ciencia no han logrado establecer reglas adecuadas para guiar las actividades de los científicos. Comenta que teniendo en cuenta la complejidad de la historia, es poco razonable explicar la ciencia en base a unas cuantas reglas metodológicas. La crítica de Feyerabend contra el método está dirigida a estar en contra de las metodologías interpretadas como proveedoras de reglas para guía de científicos. Si una persona quiere hacer un aporte en la física, no necesita estar familiarizado con las metodologías expuestas en la ciencia. Lo que necesita es estar familiarizado con una cierta física. Feyerabend comprueba que no es aconsejable que las elecciones y decisiones de los científicos estén regidos a unas reglas establecidas por la ciencia o implícita en ella. Al referirse a anarquismo epistemológico o metodológico, el autor hace referencia a la no existencia de reglas metodológicas útiles o libres de excepciones que rijan el proceso de la ciencia o del desarrollo de los conocimientos. Sustenta sus ideas en el hecho de que en la historia de la ciencia no hay indicios claros de algo que pueda considerarse como un método científico universal que pueda emplearse en todos los momentos y situaciones. Sobre este punto, Feyerabend llama la atención sobre cómo en algunos apartes de la historia de la ciencia, como el atomismo antiguo, la revolución copernicana y la teoría ondulatoria de la luz, entre otras teorías, se transgreden en conjunto de reglas metodológicas establecidas en ciencias para aquellos tiempos, y no por ello dejaron de ser conocimientos válidos desde el campo empírico y racional. Segundo concepto, la contrastación teórica. Feyerabend puntualiza en su tratado contra el método que no se infieren leyes de forma inductiva, sino a través de la contrastación de teorías, y que tanto la teoría como lo que se observa puede ser reformulada, de acuerdo a la gravedad de las inconsistencias entre ellas. Esta viabilidad de la contrastación entre teorías como método de validación de las mismas encuentra soporte en algunos episodios de la historia de la ciencia. Tercer concepto, la noción de inconmensurabilidad. Al igual que Kuhn, en 1962, introducen el término de inconmensurabilidad para hacer referencia a la imposibilidad de someter a contrastación hipótesis aisladas, no solo al nivel del discurso, sino también a nivel de percepción, ya que considera que cada individuo construye sus significados en determinados trasfondos culturales que determinan su forma de pensar y sentir. El autor, al referirse a la inconmensurabilidad, lo hace específicamente a la incapacidad de relacionar teorías en las cuales no se comparten los significados, ni ninguna afirmación empírica.
Un ejemplo de inconmensurabilidad que propone Feyerabend es la relación entre la mecánica clásica y la teoría de la relatividad. De acuerdo con la primera, los objetos físicos tienen una forma, una masa y un volumen. Estas propiedades existen en los objetos físicos y pueden cambiar como resultado de una interferencia física. En la teoría de la relatividad no existen estas propiedades como forma, masa y volumen, que se convierten en relaciones entre objetos y marcos de referencia y pueden cambiar sin ninguna interacción física. Si se cambia un marco de referencia por otro, en consecuencia, cualquier enunciado observacional que se refiera a objetos físicos dentro de la mecánica clásica tendrá un significado diferente para un enunciado observacional aparentemente similar a la teoría de la relatividad. La libertad del individuo. Este otro concepto usa Feyerabend en el libro Tratado contra el Método. En la concepción anarquista de Feyerabend, él incita a los individuos a incrementar la libertad de cada uno de ellos, haciendo que ellos mismos eliminen y no hagan uso de las exigencias metodológicas y asimismo en un contexto más amplio fomenta la libertad para que los individuos puedan elegir entre la ciencia y otras formas de conocimiento. El Tratado contra el Método en la psicología. En primer lugar, Paul Feyerabend se opone a la idea de que existan estándares invariables de racionalidad en cualquier campo, incluido el de la ciencia. Es más bien el objeto de una ciencia el que determina el método apropiado o correcto en dicha disciplina. Esto es un fuerte cuestionamiento al método que utiliza la psicología para su aplicación. Sus herramientas de trabajo están predeterminadas de acuerdo al área de la psicología que se va a trabajar, como si el objeto de estudio, o sea, el ser humano, estuviese estandarizado. Con esto no se quiere decir que no deban tenerse teorías o parámetros establecidos, ya que sirven como referencia para abordar cualquier tarea relacionada con la psicología. Por ejemplo, sería de gran complejidad en psicología clínica elaborar una teoría para cada paciente, pero cuanto menos en esta área de la psicología se reconoce que los sujetos poseen grandes diferencias individuales. Este simple hecho debe servir como un punto de partida para intentar ver al paciente como un ser único, distinto a los demás, antes que como un sujeto más al que se le aborda con ciertas teorías de acuerdo a su problemática. Así como el sujeto posee particularidades y guarda semejanzas con otros, sus problemáticas están en este mismo marco. En esta medida debe primero contemplarse a la persona y su problema en sí mismos, antes de verlos bajo la mirada de una teoría o enfoque.